Qué gusto verles en esta ocasión a través de Radio Televisión de Veracruz para poder ser testigos y testigas de una discapacidad más, de saber, de conocer, de desmenuzar, pero también de comprender y de hacer empatía en estos temas en los que nos hemos involucrado y que afortunadamente llegamos a través de nuestra señal a cualquier rincón del estado de Veracruz y más allá de las fronteras. Hoy les damos la bienvenida, agradeciendo también la lengua de señas a Miguel Ángel Preciado López de la Asociación Civil Enseñas, Inclusión y Accesibilidad. En esta ocasión vamos a hablar de débiles visuales y también de la ceguera. ¿Qué pasa con ello? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues en esta parte es la que vamos a tener la oportunidad también de conocer los testimonios, como es el caso de una mamá que ha trabajado incansablemente con su pequeño de tan solo 13 años. Él es el pequeño Yair, pero ella nos puede explicar un poquito más del trabajo que está haciendo. Veamos el testimonio de Silvia Hernández Castro, mamá de Yair. La historia de Yair empieza lógicamente cuando él nace. Él es prematuro de 26 semanas de gestación y estuvo 3 meses hospitalizado pues debido a su prematurez. Durante esa estancia en el hospital él presentó múltiples problemas como el corazón, el riñón, muchos problemas que pues podían causarle la muerte. Pudiéramos decir que pues uno de los problemas más simples o más sencillos pues fue su retinopatía del prematuro, que ahí mismo se le detectó. En el caso de Yair, la detección de la retinopatía fue por un retinólogo. El médico es especialista en ese ramo de los ojos, y también él nos sugirió que viéramos a un terapeuta de estimulación temprana. En este caso nosotros recurrimos a uno privado en la ciudad de Puebla, una doctora que nos fue guiando y nos fue dando las pautas para enseñarle a él los ejercicios que tenía que hacer para que tuviera un manejo correcto de la estimulación temprana. Pues en un principio es difícil, no es algo fácil, pero pues ahora sí no está todo perdido. Hay muchas opciones que se pueden dar, hay terapeutas que pueden ayudar para que el niño o el bebé se desarrolle correctamente. Hay que darle estimulación temprana, tiene que haber pues mucho apoyo de la familia para que ellos puedan desarrollarse correctamente. Sí, bueno, nosotros tratamos siempre, tanto la terapeuta como el retinólogo nos dijeron que teníamos que tratarlo como un niño normal, no hacerle ver que él no puede hacer esto, que no puede hacer el otro. En tanto, pues mi esposo, mi familia, lo cobijamos para que él fuera siempre un niño feliz, y bueno, tratamos de adaptar, pues que no hubiera, por ejemplo, en las escaleras algo que pudiera resbalarse, siempre tener cuidado de las esquinas o de él, decirle que lleve sus manos adelante para que él vaya sintiendo qué es lo que hay, para que no pueda golpearse, ya sea en su estómago o en la carita. Yair asiste al CAM María de los Ángeles Bello Aguirre, que está en Banderilla. Las maestras son muy conscientes de todo lo que se tiene que hacer con los niños. De hecho, creo que es esa escuela y a la que Yair anterior iba, que es el CAM número 8, las que están más pues ahora sí adaptadas para que los niños con discapacidad visual puedan asistir. También está el CRISVER. El CRISVER, ahí hay un área que se llama tiflotecnología, Yair también asiste ahí. Está la maestra Alma Evelia, ella es una persona que tiene discapacidad visual también desde los 7 años. De hecho, ella daba clases en el CAM 8 y ahí también pueden asistir los padres. Ella es una excelente maestra. De hecho, muchas de las enseñanzas que yo he aprendido y que Yair tiene son por ella. Y es el caso precisamente de Silvia, de esta mamá que ha trabajado con su pequeño, pero que se ha apoyado de instituciones, de las escuelas, de la educación, pero de la inclusión. Y también, bueno, dependiendo las edades, los peques, las niñas o los niños o las jóvenes o los jóvenes están trabajando también para hacer esta parte de la inclusión, sobre todo con la ceguera, que es el caso que ahora vamos a ver con Ana Laura Muñoz, que es mamá de Ana Paola Morgado Luna, y esto es lo que nos dice. Soy Ana Luna Muñoz, mamá de Ana Paola Morgado Luna. Ella es una chica con discapacidad visual, ceguera total, tiene 17 años.
Ana Paola nace con retinoblastoma bilateral. Es tratada desde el año 3 meses hasta los 2 años, enucleada de ojo izquierdo. Se logra tener una visión de un 40% en su ojo derecho con todos estos tratamientos. De ahí a los 11 años es donde adquiere la ceguera total. Nos hemos informado sobre la discapacidad, sobre todo para apoyarla, estar con ella en todo momento. De muy pequeñita sí tuvimos que hacer adaptaciones en casa, como cubrir esquinas con las que se pudiera golpear, eliminar como muebles u objetos de manera central en la casa para que no tropezara, no chocara, no se golpeara, evitar escaleras sobre todo. A medida que va creciendo, va adaptándose a los entornos, a los lugares, y bueno, pues ya a la fecha es totalmente independiente, totalmente segura, se adapta a los lugares y en casa se mueve muy bien. Su educación ha sido siempre en escuelas públicas en la ciudad de Córdoba. De hace 10 años para acá radicamos en Jalapa y ha continuado su educación escolar en educación pública. Y sí, definitivamente aquí en la ciudad de Jalapa, CRISBR nos ha apoyado mucho en todos los aspectos, tanto en lo académico, para que Ana Paola aprendiera la lectoescritura braille. Tuvo también su primer acercamiento a la tecnología. También ha desarrollado otros cursos de manera particular e independiente sobre toda la tecnología, maneja su celular, su computadora, sus redes sociales como cualquier chico. Y de verdad que se convierten en un ejemplo a seguir, pero también en esta parte en la que somos iguales, somos todos, somos todas. Y en esta ocasión vamos a platicar con el especialista en oftalmología, Jesús Rubén Hernández Ramón, médico que además hoy nos está acompañando como parte de esta inclusión en la que tenemos también que comprender como familiares o como conocidos o como amistades de personas que padecen alguna discapacidad visual o ceguera. Y en esta ocasión, Jesús, me da mucho gusto conocerte y recibirte aquí en Somos Todos. Gracias, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Gracias. Oye, pues de entrada a saber, porque siempre comentamos, y ya que estamos enrolados en el tema de la ceguera y la debilidad visual, ¿es lo mismo débil visual que ceguera? No es lo mismo. Básicamente hay diferencias importantes. El débil visual o la discapacidad visual conlleva que el paciente sí tiene cierto grado de visión. El ciego o el que padece ceguera, pues no la tiene, ¿no? En este caso, la discapacidad visual se puede clasificar en una discapacidad visual moderada, que es aquel paciente que tiene una visión de un 30% máximo a un 10%, y una discapacidad visual severa, que es de menos del 10% de la visión hasta la percepción de luz. La ceguera es aquel paciente que no percibe luz. En este caso, por ejemplo, las personas, y nos han preguntado, médico, quienes utilizamos ya anteojos de aumento, ¿ya tenemos una debilidad visual? ¿Ya nos podemos catalogar como débiles visuales? Bueno, realmente depende mucho hasta el grado de visión que podamos manejar. Hay personas con discapacidad visual que con lentes llegan a mejorar un poquito por arriba del 30% que le mencionaba, y entonces, bueno, pues podríamos decir que tiene un defecto refractivo, el cual baja su visión. Sin embargo, pues no podríamos determinarlo como una persona con discapacidad visual. Ok, en este caso, hablando ya de ceguera, ¿hay grados de ceguera? ¿Existen grados de ceguera? ¿Se pueden catalogar así? Para fines prácticos y muchas veces para fines legales, sí hay dos tipos de ceguera, ¿no? La ceguera total, que es aquella que el paciente no percibe luz con ninguno de sus dos ojos, y hay una ceguera que es la ceguera legal, que es aquel paciente que tiene menos del 10% de la visión, con su mejor ojo, a pesar de tratamiento óptico, a pesar de tratamiento médico, a pesar de tratamiento quirúrgico, no supera ese 10% de la visión con su mejor ojo. ¿La ceguera se adquiere, esta discapacidad se adquiere? ¿Cuáles serían las causas o es hereditaria? Sí, es muy importante esa pregunta. Hay varias clasificaciones para las causas de ceguera y de discapacidades visuales. Sí. Alguna clasificación habla de una discapacidad visual o una ceguera adquirida y una discapacidad visual o ceguera congénita, ¿no? Evidentemente la congénita es aquel paciente que ya nace con esa situación.
Y la adquirida, bueno, es un paciente que no tenía esa situación y conforme va pasando el tiempo la adquiere por alguna situación secundaria. Hay otra clasificación importante en cuanto a las causas, y esta engloba a los pacientes de acuerdo a su grupo etario, a su grupo de edad, ¿no? En los niños, las principales causas de ceguera, lo veíamos en algunos de los reportajes, pues se encuentran la retinopatía de la prematuridad, sí, glaucoma congénito, glaucoma infantil, las cataratas congénitas, los defectos refractivos altos. Claro. En los adultos, pues las causas de ceguera también pueden ser catarata, glaucoma, retinopatía diabética, debido a la gran prevalencia de pacientes. ¿Por la edad también puede ser? Así es, y por la diabetes, por ejemplo, claro, ¿no? Una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo. Defectos refractivos también, degeneraciones maculares y opacidades corneales. Bueno, y es que el tema, por supuesto, habla de una discapacidad, habla de que tenemos que hacer como esta inclusión, y siempre hacemos énfasis en eso, médico, porque el hecho de adquirir este tipo de discapacidad o de estar cerca o de conocer cómo tenemos que ser como sociedad, qué tipo de empatía debemos de tener con personas con discapacidad visual o con personas ciegas. Sí, mucha empatía, porque realmente, como tú lo comentabas al inicio, pues todos somos iguales, ¿no? Sí. Todos tenemos diferentes capacidades y diferentes discapacidades, claro, ¿no? En el aspecto de la visión, bueno, tomando en cuenta que es el órgano que nos da la relación del 85% con nuestro medio ambiente, pues por eso es más pesado, ¿no? Pero como lo hemos visto en los reportajes, realmente un paciente bien acompañado, bien tratado, bien estimulado, lleva una vida tan normal como la tuya o la mía, sin ningún problema. ¿Qué faltaría, por ejemplo, para saber qué cuidados debemos de tener con nuestra vista? ¿Qué hay que hacer? ¿Se puede prever o se puede prevenir una debilidad visual o una ceguera? ¿Se puede prevenir? Sí, claro, en dependencia de cuál sea la causa, sí se puede prevenir. Hablábamos, por ejemplo, de los pacientes diabéticos, ¿no? Claro. El control de la diabetes es fundamental para que sus ojos no se afecten, y no nada más los ojos, sino todo el cuerpo prácticamente. Sí es importante acudir a valoraciones con sus oftalmólogos para determinar alguna situación prevenible, ¿no? Yo considero que en la actualidad la medicina debe ser más preventiva que curativa, ¿no? Entonces, en ese caso, una consulta al año, cualquier síntoma que presente las personas, pues acudir con su oftalmólogo de confianza para poder así determinar y atacar lo más rápidamente posible cualquier tipo de problema. Lo importante aquí es, como dices tú, no automedicarse, ¿no? Sí. O sea, luego por ese tipo de situaciones ocasionan mayor daño del que tenían, ¿no? Entonces luego es un poquito más complicada la curación. Para una persona con ceguera o con debilidad visual, ¿qué tipo de terapias se hacen? En el CRISVR es un centro único, considero yo, en el cual se pueden orientar, y después, dependiendo de la causa de la ceguera o de la debilidad visual, damos tratamiento médico, pero también se dan terapias de estimulación temprana, rehabilitación, apoyo para el uso de aparatos que pueden magnificar la visión. ¿Y qué nos faltaría como sociedad para poder incluir todavía más a personas con ceguera? ¿Qué pasa en las ciudades? Sería eso, ¿no? Sería tratar de encontrar el equilibrio entre cómo nosotros podemos precisar o contemplar a este tipo de personas como unas personas normales, obviamente que requieren tal vez diferentes tipos de ayudas y diferentes tipos de ecosistema, ¿no? Rampas, semáforos con sonido, ¿no? Sistema braille. Exactamente, pero tan normales como tú y como yo. Bueno, todas las personas tenemos alguna necesidad siempre, ¿no? Y de eso se trata. El día de hoy aquí en Somos Todos estamos hablando de ceguera, de debilidad visual, y hoy agradecemos a Jesús Rubén Hernández Ramón, médico especialista en oftalmología, que está en el CRISVR y que además, bueno, pues sabemos que tu agenda está muy apretada, y agradecemos el tiempo de que hayas venido a platicar con nuestras familias de Somos Todos y que pronto te volvamos a ver por aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Y bueno, pues el caso también del tema de Ana Luna Muñoz, que es mamá de Ana Paola, el trabajo que se hace de esta niña, de esta adolescente, de esta jovencita que ha tenido un trabajo maravilloso. Ella tiene la discapacidad de la ceguera, y esto es lo que nos dice también. Definitivamente es una chica totalmente independiente,
su autonomía, su criterio siempre ha sido muy personalizado, muy autónomo, se mueve, se desarrolla en todos los ámbitos de manera muy buena. En lo académico, acaba de terminar la prepa, se está preparando para ingresar a la universidad y con su herramienta, prácticamente su bastón, ella se mueve por la ciudad, en casa, con sus amigos. Pues nos falta mucho como sociedad empatizar con las personas con discapacidad visual, empatizar en realidad con toda la familia que tiene en su entorno a una persona con discapacidad, llámese visual, llámese motriz, llámese auditiva, entre otras. Eso es lo importante, la empatía, concientizar a las personas del apoyo que sí le pueden dar. Por ejemplo, cuando circulamos en la ciudad, que suben los automóviles a las banquetas, que incluso postes de luz, casetas telefónicas que aún siguen, que ya no son servibles, ya no funcionan, sin embargo, siguen ahí. Todo este tipo de cositas que nos vamos topando son las que entorpecen su independencia, su desarrollo, para que puedan pues seguir en su desarrollo. Falta mucho por colocar señaléticas, en este caso para personas con discapacidad, señaléticas en braille, colocar, por ejemplo, hay un material que se llama podotáctil, que puede ser utilizado en muchas instituciones, en escuelas, donde ellos con su bastón se pueden deslizar de una manera mucho mejor, más independiente. También pueden ser rampas. Nos hemos topado aquí con instituciones, con edificios que no tienen elevadores, que no tienen un acceso libre para las personas con discapacidad. Como mamá, el punto importante es que nosotros les demos mucha independencia, mucha autonomía en su toma de decisiones. Ante todo son personas con sus propios criterios, sus propias ideas, sus propios pensamientos, que tenemos que respetar y sobre todo apoyar, para que se sientan totalmente independientes y seguros en su entorno. Hola, ¿qué tal? Soy Ana Paola Morgado Luna, tengo 17 años y soy una mujer con discapacidad visual, ceguera total. Pensar la vida en un mundo sin luz, pleno de objetos sin forma ni contornos definidos, es ponernos en el lugar de muchas personas con discapacidad visual y débiles visuales. Es adentrarnos en un mundo plagado de oscuridad, obstáculos y limitaciones. Actualmente, existen en el mundo al menos 2.200 millones de personas con deterioro de la visión, cercana o distante, y sin embargo, en al menos la mitad de esos casos, el deterioro visual podría haberse evitado o aún no se ha aplicado el tratamiento correspondiente todavía. Así que es mucho lo que puede y debe hacerse, pero lo más apremiante e importante es aceptarlos. Acercarnos a ellos con empatía, sensibilizarnos para poder entenderlos y conocer cuáles son sus características y necesidades psicosociales, reconociendo su diversidad y procurando ajustar nuestros espacios y actitudes para con ellos. El procedimiento es sencillo, basta reconocerlos, acompañarlos, convivir con ellos. Podemos representarnos sus vivencias cotidianas y sus necesidades, plantearnos formas de accesibilidad en los espacios de nuestra vida diaria, así como en otros aspectos de la cotidianidad, de modo que vayamos derribando las barreras que actualmente los excluyen y limitan su existencia. El objeto final es sentar los cimientos que, conforme soluciones de accesibilidad universal, que dejan abiertas para todos las puertas de la cultura, la educación, los espacios físicos y arquitectónicos, el ocio y los deportes, las nuevas tecnologías, la información y la comunicación. Desde el conocimiento y la aceptación de la diversidad, podemos construir una escuela de inclusión y una sociedad equitativa de todos y para todos.
Y bueno, pues es el caso de esta chica y que por cierto ha tenido a bien ganar premios, participar en muchas actividades con los jóvenes, con las jóvenes con discapacidad, sobre todo con ceguera, y es por eso que aquí en Somos Todos estamos participando. Y que bueno, pues el día de hoy aquí en Somos Todos les estamos invitando para que nos dejen sus comentarios, también para que nos digan qué es lo que opinan, qué tipo de discapacidad ustedes conocen, qué pasa con lo que estamos hablando como sociedad, qué nos hace falta y todo ello. Así que pues hoy agradecemos su participación, agradecemos que nos hayan acompañado, les esperamos en la próxima emisión de Somos Todos y aquí el día de hoy hemos hablado de ceguera. Agradecemos también la participación como intérprete de la lengua de señas mexicana de la Asociación Civil en Señas, Inclusión y Accesibilidad a Miguel Ángel Preciado López. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.